Bien, queremos conocer más tradiciones, conocer un poquito más acerca de la historia, especialmente acerca de cómo entendemos la muerte, de cómo han sido estos años, siglos atrás también, ¿no? De qué manera estos días, la noche del 31 al 1 de noviembre, esa festividad de Todos los Santos, bueno, se celebraba, y de qué manera también la historia ha ido marcando, ¿no? De forma salpicada hábitos y tradiciones. Para hablar precisamente de esta cuestión, con nosotros dos personas. Domingo Buesa, ya saben, catedrático en Historia, además el presidente de la Real Academia de Bellas Artes. Muy buenos días. Buenos días. Y muy bien acompañado, porque esta vez viene también con Samuel Ortiz, que, bueno, pues le vamos a fichar también para que vaya viniendo aquí a opinar, a colaborar. Gracias también por estar con nosotros, Samuel, bienvenido. Buenos días. Y un poquito lo que queremos lanzar es esto, ¿no? Queremos preguntarles, queremos compartir con todos los oyentes, bueno, más allá de los pueblos excomulgados, que ya hemos hablado con Trasnoz, de la noche de las ánimas o de las almetas, ¿no? A mí me gustaría profundizar un poquito más y bueno, es que la muerte en sí es un concepto que yo no sé muy bien si se ha entendido, si ha habido también, ¿no? Intenciones o tradiciones que precisamente se han quedado por una mala interpretación de entender la muerte, o porque lo hemos explicado de una manera, bueno, pues como también, ¿no? Ha habido civilizaciones que lo han hecho de otra manera. Entonces, para vosotros, ¿no? ¿Cómo se entiende la muerte? ¿De qué manera hay tradiciones que van totalmente ligadas a ella? Bueno, la muerte es algo inherente al ser humano, porque todos nacemos para morir, que esa es la gran clave que tenemos que tener en cuenta, pero a lo largo de la historia el concepto de la sociedad respecto a la muerte ha variado mucho, sobre todo a partir del siglo XIX, en que la muerte se aleja, los cementerios se alejan, y todo ese mundo de la muerte de alguna manera se convierte en algo absolutamente colateral, algo que hay que ocultar, que no está al alcance y que de vez en cuando vamos a verlo y de vez en cuando vamos a cumplir con ellos, pero evidentemente la muerte se relega al espacio del cementerio con sus vallas, con sus puertas, surgen muchísimas leyendas con esas puertas, con esas vallas, pero de alguna manera el concepto de la muerte está desde el principio de los tiempos. En la prehistoria sabemos que el ser humano se plantea una cuestión muy importante, ese espíritu que ha hecho que este ser que está muerto aquí se mueva, que hable, que piense, ¿dónde está? Está con nosotros, y ahí empieza a generarse toda una cultura, evidentemente una cultura de cercanía, en donde necesitamos generar claves. Por ejemplo, necesitamos saber cuándo los espíritus están aquí, y aparece el ruido como elemento fundamental del espíritu. Cuando uno está en su casa sentado y oye un ruido atrás, se vuelve instintivamente, porque evidentemente hay un concepto de miedo, ¿no? Y cuando aparece el mundo de la Semana Santa y la muerte de Cristo, aparece el ruido. Es decir, siempre que hay una presencia de un espíritu, aparece el ruido. A los fantasmas les ponemos cadenas, es decir, que de alguna manera el ruido es inherente a este espacio de la muerte. Samuel. Bueno, como decía Domingo, ya desde la prehistoria vemos que la muerte está muy presente, hay cantidad de enterramientos, hay diversas teorías, hay algunos que dicen que es por higiene, porque quieren retirar el cuerpo para depredadores, hay en otras ocasiones que está claro que es por velar al muerto y por hacer un ritual en torno a esa presencia, a ese alma, y poco a poco ha ido llegando hasta la actualidad. Y pues bueno, en época celta se hacían muchos rituales también con la noche de almetas, y poco a poco ha ido llegando hasta la actualidad. Precisamente en ese mundo celta que situaba ahora Samuel es donde surge todo este mundo de lo que llamamos Halloween, porque este mundo está vinculado a una celebración celta. Los celtas opinaban, y en la antigüedad se opinaba, que la fecha fundamental no es ni el 1 ni el 2, sino el 31 de octubre, porque era el día en el que la puerta acababa el año de alguna manera para todas estas culturas, y la puerta se abría. ¿La puerta entre qué? Pues entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y los muertos volvían, y por lo tanto toda esta cultura que tenemos en torno a la Noche de Almas es una cultura que tiene como finalidad devolver a los muertos otra vez, después de que han estado con nosotros todo este rato, devolverlos al cementerio a través de la luz, y a través, incluso por ejemplo en Radiquero es muy divertido porque se escenifica esto perfectamente. Salen las almetas de blanco y los totones de negro, y los totones son los guardianes del cementerio que tienen que estar al tanto de que las almas no se escapen. Y esta celebración del día 31, es decir, cuando las almas pasan de la muerte a la vida, bueno, pues es algo que los irlandeses van a llevar a América en el siglo XIX, y ahí surge el Halloween, no es otra estructura.
¿Qué celebráis más? ¿O qué celebráis en un día como hoy? ¿Más Todos los Santos? ¿Más acudir al cementerio a dejar unas flores? ¿Más, en este caso, Halloween? Bueno, pues un poco más, ¿no? Esa tradición que, por cierto, también está pegando fuerte ahora, especialmente la mexicana, ¿no? También, quiero decir, con todo ello. ¿Ustedes o vosotros qué celebráis más? Samuel. Bueno, pues realmente yo prefiero la Noche de Almetas, que es más nuestra, tiene más historia, porque Halloween es un producto que hemos traído de Estados Unidos. Como ha dicho Domingo, desde Irlanda va a pasar la celebración de la Noche de Almas de Todos los Santos a Estados Unidos, y ellos la van a potenciar con el cine. Vamos a ver cómo el cine mudo hace un documental llamado Halloween en 1905, o más adelante en el 78 estrena John Carpenter La Noche de Halloween. Poco a poco va desarrollando esa cultura que conocemos como Halloween, que no es más que una ampliación de esa Noche de las Almas. Más adelante, en el 93, vamos a ver a Tim Burton con esa Pesadilla antes de Navidad. Esa historia que sucede en un mundo de Halloween, y hay una puerta que abre y se encuentra con la Navidad. Estamos viendo ya que en la cultura americana es la puerta que va a llevarnos hacia la Navidad. Ya estamos próximos en fechas navideñas. Sí. Incluso en la actualidad vemos más películas. En los años 90, Los Simpson también incluyen el especial de Halloween, que vamos a ver hasta la actualidad. E.T. sale disfrazado justamente para pasarlo disfrazado en la noche de Halloween. Es decir, todo eso incide, como dice Samuel, en nuestra cultura, y de alguna manera nos devuelve toda esta historia. Pero claro, uno dice, históricamente, ¿qué pasa? Mire, yo cuando tenía 7 años recuerdo que entre Senegüe y Sorripas vi ya las calabazas con velas, es decir, que estaban ya utilizándose. Pero es que en el siglo XVI tenemos datos concretamente del obispo de Mondoñedo, que prohíbe que los niños y los mayores vayan de puerta en puerta pidiendo dulces y cosas, que es lo que están haciendo los americanos. Es decir, que todo esto que ahora nos está viniendo aquí y la gente está asombradísima, que estamos con una cultura americana magnífica, no, perdone usted, no está haciendo más que una recuperación de lo que ha sido la cultura peninsular y la cultura europea a lo largo de los últimos siglos. Fíjense, incluso también la alimentación, que es decir, que vayan las velas dentro de las calabazas naranjas, quiero decir, también tiene que ver, ¿no? Claro, eso se utilizó en su momento porque con el relleno de la calabaza, con lo que va dentro, claro, se utilizan los dulces, hacen dulces y se hacen los dulces de la Noche de las Almas, ¿no? E incluso, bueno, pues otra serie de elementos gastronómicos. Pero es que además, cuando ahora nosotros nos encontramos con las calabazas que vienen, estamos vinculándolos con una vieja historia que está en Occidente ya prácticamente documentada durante toda la Edad Media, y que se generaliza pues porque hay una leyenda en el mundo irlandés y luego en el mundo americano, que hay un señor que está condenado, que él ha pactado con el demonio, que es Jack el Linternas, que no puede entrar en el infierno, tampoco puede entrar en el cielo, y entonces le condenan a llevar una brasa y la lleva dentro de una calabaza, que es lo que él ha utilizado para comer. Bueno, pues volviendo un poquito a nuestros tiempos, sí que tengo que contrastar con ustedes unos cuantos datos que precisamente, bueno, viniendo, ¿no?, estos días, han llegado también. La incineración o cremación está aumentando respecto a los entierros tradicionales. Y es más, incluso les ponen datos. El coste medio de una cremación en España es de 605 euros, mientras que el entierro es mucho más caro, ¿no? Sube hasta los 750 o los 900 euros. Y bueno, pues este estudio, que viene además a través de los decesos y donde aseguradoras aseguran dar este estudio, nunca mejor dicho, y dan los datos. Bueno, pues anuncian que más del 15% optan por la incineración y la cremación, que están subiendo, ¿no? Precisamente porque es, para empezar, más económico. Ahora bien, a mí me surge una cuestión. ¿Desde cuándo, bueno, pues las cremaciones también van en aumento, ¿no? Porque yo entiendo que esto, pues en siglos donde la fe católica y la religión estaba mucho más instaurada, quizás no estaba bien visto, quizás no era así, ¿no? De hecho, las brujas las quemaban. Bueno, la incineración, podría hablar Samuel, aparece muy pronto, es decir, los campos de urnas de los celtas, ya tenemos cantidad de campos donde a la gente le incineraban. En la antigüedad a la gente le incineraban con mucha facilidad. Luego, en un momento determinado, el cristianismo, pero ya es tardío, va a generar que, bueno, que hay que guardar el cuerpo, porque si no, el día del juicio final, cuando resucites, ¿con qué resucitas? Bueno, pero eso, conforme va pasando el tiempo, se va perdiendo, y a partir del siglo XVIII la Ilustración impone otra serie de modas, y al final
nos hemos dado cuenta que evidentemente no tiene nada que ver, que son modos culturales. Y por supuesto la incineración es mucho más, ¿cómo le diría yo? Más, si quiere usted, más barata, porque me lo acaba de señalar ahora, y además, bueno, es más cómoda para la gente, ¿no? Porque de alguna manera con eso se acaba todo. Lo otro es un elemento, el cementerio está ahí, las lápidas están ahí, los nichos están ahí, perviven el tiempo. ¿Qué van a hacer los descendientes, la segunda generación qué va a hacer? Entonces, de alguna manera, eso se ha impuesto como un elemento de la modernidad, la incineración, pero no es nada nuevo, no nos engañemos. Y además, piense usted que en todas las tradiciones que nosotros estamos hablando de la época de la Noche de Almas, de la Nuit de Almetas, pues es fundamentalmente unas tradiciones que tienen como base el espíritu. Es decir, no estamos hablando del cuerpo. Los espíritus tienen la capacidad de manifestarse por el ruido, por el sonido, por el fuego, por la luz, o de animal, o en forma de animal, o en forma de personas. Por lo tanto, en realidad lo que estamos hablando es del espíritu. Desde la más antigua referencia del ser humano, la muerte tiene dos cuestiones. Uno es el cuerpo, que se deteriora y que está ahí, no tiene mayor importancia una vez ocurrido el deceso, y el espíritu, que es en lo que todos están hablando y en lo que todos se preocupan. ¿Algo más que aportar con las Yo quería añadir ¿sí? que ese espíritu del que habla Domingo es el que se está potenciando en la cultura mexicana con esos grandes altares que hacen en su casa para que el muerto pueda volver a pasar una noche con ellos. Estos días TikTok se ha llenado de esos vídeos, incluso de mascotas, que dicen que es el día 27 cuando vienen nuestros compañeros peludos a vernos. Y es una maravillosa cultura la mexicana, ese tratamiento de los espíritus y de las almas que vuelven a nuestro día a día para acompañarnos. Y quería mencionar una película muy actual, que es la de Coco, de Disney, que creo que es conveniente que todo niño tiene que ver para que entre en el mundo de la muerte y de esa cultura que va alrededor. Y la normalice. Y la normalice, claro. Sí. Se ve como un elemento tabú y bueno, todos sabemos que nacemos para morir, es así. Y cuando antes se mentalice la gente, pues, creo que menos traumas va a llevar a lo largo de la vida. Fíjense, precisamente el otro día era uno de los temas que nosotros también leíamos, ¿no? La incoherencia, ¿no? Decía una de las psicólogas, decía, somos muy hipócritas porque celebramos Halloween y nos disfrazamos, pero no hablamos de la muerte con los niños, ¿no? Claro, porque hay un enorme miedo, es decir, la cultura occidental ha apartado a los niños de la muerte. En el mundo romano entraban dentro de los panteones y estaban ahí los muertos y se les daba comida. Es decir, hay una relación mucho más cercana. En el mundo medieval igual, y de pronto aquí hemos relegado a los muertos al cementerio. En un momento determinado del siglo XIX esto se potencia tremendamente y hemos evitado que los niños pues de alguna manera accedan a este mundo de la muerte, y yo creo que hay que normalizar, es que quizás el gran reto que tendríamos que plantearnos hoy, la normalización de la muerte, y también le diría que la democratización de la muerte, es decir, la muerte es absurdo que lleve toda esa parafernalia que en este momento está llevando. Y le voy a decir más, es decir, que es que esto fundamentalmente nos lleva un poco también a plantearnos qué ha pasado en la antigüedad. En la antigüedad los cementerios eran un espacio mucho más asequible, la gente incluso comía en los cementerios y hacía otras cosas, y saben ustedes aquel refrán que dice, este es un calavera, ¿por qué? Pues porque se reunía con sus amantes sobre las losas del cementerio, porque ahí no hay peligro. Durante muchísimos siglos la cultura occidental ha tenido claro que en el cementerio no hay nada. En el cementerio no hay ningún muerto, ningún espíritu muerto, los espíritus están y perviven en aquellos espacios en los que mueren y han vivido. Pues simplemente por ir terminando también, bueno, es otro tema que tiene que ver, y en este caso es un estudio del Centro de Investigaciones Superiores, del CSIC. El cuerpo humano emite 27 kilos de dióxido de carbono cuando es quemado. Es altamente contaminante, pero sí que es cierto que hay una ley, ¿no?, que en el momento que uno tiene las cenizas, pues ya puede depositarlas donde quiera. Yo no sé muy bien si últimamente o en este siglo, bueno, estamos poniendo de moda también, ¿no?, esta parte, la de bueno, pues pasar un poco más los cementerios, entiéndanme, con lo que eso significa, y quizás, bueno, pues optar un poco más por la cremación y por hacer a lo mejor pues una despedida
más allá, ¿no?, de las últimas voluntades, sino como quiere la familia. En realidad todo esto se refleja en un hecho fundamental, y es que el ser humano necesita despedirse de sus muertos, de las personas que han muerto, y necesita recordarlos. Ya decían los griegos que uno muere cuando nadie te recuerda, cuando nadie se acuerda de ti es cuando has muerto realmente. Hasta entonces sigues vivo, ¿no?, en el mundo. Por lo tanto, esto es un hecho fundamental, es decir, necesitamos ese reencuentro, necesitamos muchas veces, pues, vaciar todo eso, porque fíjese usted, por ejemplo, las tradiciones antes lo resolvían de otra manera, es decir, en la noche de ánimas, por ejemplo, ponían un cuenco con judías, y a la mañana siguiente, si había unas judías separadas, pues ya sabían que había que celebrar 7 misas que el muerto les había hecho, necesito 7 misas para llegar del purgatorio al cielo, y celebraban las 7 misas, o la señora que va en radiquero y se da la vuelta y se encuentra a su marido que va detrás de ella, que se había muerto hace unos meses, y le dice que necesita una serie de misas. Es decir, que esa necesidad de calmarnos el alma, tranquilizarnos de alguna manera ante los muertos, ante nuestros muertos, es algo que está detrás y en la base de toda esta cultura. ¿Algo más que aportar? Bueno, ¿cómo van a pasar ustedes el día hoy? ¿Van a estar en sus casas? Yo espero seguir trabajando y espero comer huesos de santo, aunque no me conviene nada, pero bueno, voy a comer huesos de santo porque me gustan mucho. Además, sabe usted que son muy castellanos, y también, por supuesto, los panellet, que son lo más aragonés. Los panellet son propios de la Corona de Aragón y los huesos son propios del ámbito de Castilla. ¿Qué me cuenta? Sí, eso, exactamente, eso dicen los pasteleros. Yo eso no entiendo mucho, pero vamos, como me interesa, pues claro, voy aprendiendo. Los panellet. ¿Tú, Samuel? Yo disfrutar de los panellets, que además tuvimos la semana pasada oportunidad de probarlos en un ciclo de la Noche de Ánimas que sí. Participó Domingo en el Museo Goya y el panadero de Almonacid de la Sierra, Luis Ángel López, y probamos estos dulces característicos de Todos los Santos y yo me quedo con ellos. Si puedo, me acercaré a Almonacid a comprar estos dulces. ¿Sí? Y vamos, me pegaré toda la tarde aprovechando para degustar estos dulces. ¿Saben qué estoy pensando yo? Que la figura de Francisco de Goya y la muerte también tiene para un programa especial. Oh, sí, Francisco de Goya es un hombre que tiene una idea de la muerte muy peculiar y muy singular, y que incluso él transcribe en muchas de sus obras. Hay ese regusto, ese tratamiento especial que él tiene de la muerte. Ya que usted quiera, hablamos de Goya y la muerte. Bueno, pues si les parece, sí, les emplazo a más espacios para hablar precisamente de esta cuestión. Gracias a los dos por estar con nosotros hoy y hablar también, ¿no?, de todas estas tradiciones, de cómo la historia nos va llevando también a través de la vida precisamente, ¿no?, para ir hacia la muerte. Gracias. Bueno, pues dejamos aquí con el señor Domingo Buesa y con el señor Samuel Ortiz este espacio donde tratamos también la manera en la que entendemos la muerte y de alguna manera honramos a nuestros difuntos.